Bueno, pues tras la proyección del corto, vamos a dar paso a esta mesa redonda. Ya lo he dicho al principio, es un lujo para nosotros teneros aquí. Os presento brevemente. Tenemos a Manuel Correa, artista, cineasta, arquitecto e investigadora, a Marina Otero, arquitecta y investigadora, a Javier Azpirua, director del Basque, y a Manu Sánchez, arquitecta y investigadora. Yo la primera pregunta que me surge viendo el documental es que, bueno, el propio documental muestra una arquitectura hecha para un elemento no humano, como es un ordenador cuántico, desde una lente muy arquitectónica, muy espacial. Grabáis espacios en construcción, se ve a Javier explicar conceptos de física in situ en la obra. ¿Cómo ha sido os lo pregunto directamente primero a Marina y a Manuel y a Manu, cómo ha sido la aproximación o el interés, qué ha despertado el interés por la cuántica y cómo ha sido el proceso de aproximaros a contar una arquitectura o descajanegrizar una arquitectura de este tipo? Y en ese sentido, como el documental apunta, ¿habéis entendido algo de la cuántica? ¿Qué habéis entendido? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, primero muchas gracias a la Casa de Arquitectura, Pau, todo el equipo, Sara, Iñaki, todo el mundo, por la organización del evento y todas y todos que estáis aquí, que hay 1000 eventos hoy en Madrid y hace un día estupendo, así que os lo agradecemos de corazón. Y sobre todo también a Javier que haya venido, porque quien sabe de cuántica, todas las preguntas, nosotros todavía estamos en ello. ¿Cómo empezamos? Pues yo había empezado a colaborar a través de Tabacalera con el Donostia International Physics Center, del que también Javier es parte, haciendo otro proyecto que se llama Computational Compost y que trataba de reutilizar el calor residual de los servidores para hacer vermicompostaje. Bueno, entonces me emocioné porque, claro, tener científicas de la talla de Javier y poder colaborar con ellos, pues ya me emocioné pensando que podíamos hacer algo más, ¿no? Y hablando con Javier y con Ricardo, el director de IEPC, nos comentaron que iba a llegar un ordenador cuántico al País Vasco y que iba a ser un ordenador súper potente, que se estaba construyendo un edificio, que iba a haber un instituto totalmente dedicado a estos temas. Y yo, como muy naïf, dije: oye, ¿y podemos diseñar el edificio como siguiendo esta idea de recuperar el calor o hacer algo como una arquitectura alternativa? Y en plan, pues no, ¿sabes? Esto es IBM, el gobierno vasco, tal, como, es muy complejo y en este momento pues no es posible de repente, ¿no? Ya bastante complejo es hacer todo este proyecto para luego que vengas tú con ideas locas, ¿no? Pero lo dijeron como muy amablemente. Y dije, bueno, ¿y podemos seguir la construcción del edificio? Porque cuando tienes acceso a la construcción de un edificio que va a albergar un ordenador cuántico, ¿no? Entonces, eso sí, eso sí, podéis seguir el proceso. Y entonces contacté con Manuel, que siempre nos metemos en los proyectos más locos, y decidimos hacer eso, simplemente hacer ese seguimiento a la construcción del edificio, porque nos parecía muy interesante, por un lado, ver la tensión que hay entre la sofisticación de la computación cuántica, a dónde nos lleva a pensar en términos de materia, de tiempo y de espacio, y la necesidad material que tiene la arquitectura, que como veis hay ladrillos, hay hormigón y hay como una banalidad que también es extremadamente sofisticada, pero que nos lleva a otra relación con la materia. Y entender esas dos juntos, como que el mundo en el que vivimos funciona de una manera a nivel subatómico, pero a nivel atómico, y ahora mismo aquí pues trabajamos con los materiales como pues desde una cierta banalidad, pero que funciona. Nos parecía bonita contar esa historia. Y la computación cuántica creo que la entiende mejor Manuel. No, Javier la entenderá mejor realmente. No, pues el proyecto para mí fue muy bonito. Cuando Marina me dijo, bueno, pues está este ordenador, hagamos algo con esto, a mí me hizo mucha ilusión también la idea de seguir un proceso como este
la construcción del edificio desde una forma como de antropología visual, tal vez, ¿no? Como seguir ese día a día de la construcción mientras en las paredes se va especulando, ¿no? Sobre cómo va a ser esta infraestructura que pueda cambiar tal vez nuestro entendimiento del mundo, ¿no? Y en ese proceso pues encontramos a Manu, con quien ya veníamos trabajando en otros proyectos, y bueno, le propusimos a Manu trabajar con nosotros, elaborando animaciones y pensando en el sonido. Yo creo que no hemos tenido la oportunidad nunca de hablar de lo que hiciste con el sonido, que es increíble, y estaría... ¿Se me oye? Sí. Sí. Yo creo que, de hecho, esta película es un poco nuestro proceso de intentar entender una computación cuántica, porque creo que teníamos muchas conversaciones de qué estamos contando, qué estamos aprendiendo, qué queremos explicar, y creo que es un constante esfuerzo como de traducción de pues, lo que dicen los científicos. Entonces me venía Manuel me mandaba un audio de oye, ¿y si haces como estas metáforas de la gente bailando, lo convertimos en un vídeo? Y entonces como que hacíamos todo ese esfuerzo, se nos iban ocurriendo ideas como en una forma muy cuántica de trabajar, como que íbamos superponiendo ideas de pues jugar con la materialidad de pues los estados de superposición en el ordenador. Entonces ya como que intentábamos como el modelo 3D del ordenador volverlo cuántico y crear como ese caos de superposiciones. En el audio también como que hay como también esa superposición de diferentes voces que se transforman y como que se junta un poco la parte como más como mundana de una voz humana con sonidos de máquinas, y como que hay todo el rato como ese trabajo de intentar como de una forma más afectiva explicar la mecánica cuántica más fuera del lenguaje más técnico científico, y creo que es un poco el esfuerzo que hacíamos. No sé si hemos entendido al final la mecánica cuántica, eso ya lo puedes explicar tú luego un poquito más. Para introducirte, Javier, te lanzo un poco el guante. Como dice Manu, el documental o vuestro proceso de intentar entender la mecánica cuántica a través de un proceso documental de aproximación a un edificio nos intenta desmontar como esta sobretecnificación de lo que es la mecánica cuántica. En el propio documental se habla de que la mecánica cuántica desmonta los estados binarios. En ese desmontaje, ¿qué metáforas nos lanza para entender el mundo contemporáneo, la mecánica cuántica, en esa ruptura de ese binarismo? Sí. Bueno, pues antes de empezar a responder, voy a agradecer yo también vuestra invitación a estar aquí. Es un placer y un lujo estar con vosotros. Yo creo que el lujo es nuestro, ¿no? Porque yo estoy aquí y a veces me parece que lo que hacemos nosotros los científicos es lo fácil, porque aplicamos una serie de conocimientos técnicos. Y cuando yo estoy en un sitio como este, pues que es un sitio evocador, que rezuma arquitectura pura, ¿no? Pues yo ya veo que además de la técnica aquí hay más que técnica, ¿no? Entonces yo siento una cierta admiración hacia la arquitectura y me parece que los científicos nos quedamos cortos, ¿no? Muchas veces con nuestro tecnicismo. Dicho esto, en este proyecto yo creo que nos llega a nosotros como científicos y yo como coordinador del advenimiento del computador cuántico al País Vasco, nos llegan Marina, Manuel y Manu con un planteamiento en el que quieren hacer una monitorización, lo has explicado muy bien, quizás no más, pero es una monitorización que pone de relevancia el contenido, que es esta complejidad de los estados cuánticos y la computación cuántica, que si luego hay tiempo lo intento matizar un poco más que en el reportaje, que en el documental. Y por otro lado, el continente, ¿no? O sea, en realidad, tan importante como que el ordenador cuántico y los chips estén funcionando y sea tecnología de vanguardia, y de hecho lo estamos viendo ahora, a posteriori, el hecho de que los chips estén refrigerados, que todos los espacios los estén aislando bien, es determinante para su funcionamiento. Entonces, ahí hay una especie de comunión entre el contenido sofisticado de la tecnología y el continente arquitectónico y técnico, que era muy interesante. Y en ese proceso de monitorización, además, pues se pretende lanzar un poquito de luz sobre qué es la computación cuántica, qué son los estados cuánticos, y diría, no sé si se consigue, pero se intenta con Aran, con las explicaciones, igual podemos ahondar un poquito más, pero lo que intentábamos básicamente en ese proceso de monitorización del contenido sofisticado y el continente es intentar acercarnos más a qué es eso de un estado cuántico, que desde luego no es intuitivo,
incluso se puede entender como un poco antitético a formas de arquitectura que están muy basadas en materia, ¿no? y en estructurar y dar forma a materia. Los estados cuánticos es todo lo contrario a la materia rígida. O sea, las cosas, los fotones, los electrones, los átomos, pasan de ser objetos rígidos, como a lo que estamos acostumbrados nosotros en el mundo macroscópico, a ser objetos difusos. Yo lo explico a través de las nubes, ¿no? O sea, un átomo sería una nube y un electrón sería una nube. Y cuando queremos cogerlo, pues se nos desparrama. Al contrario que un balón, que cuando queremos cogerlo le damos una patada, rígidamente se mueve, ¿no? Entonces, si entendemos que a nivel de la nanoescala o de la escala atómica las cosas no son rígidas, sino que son nubes difusas, lo cual es difícil de entender, pero si nos convencemos de ello, se entiende toda la mecánica cuántica, o se entiende gran parte de la mecánica cuántica. Bueno, y luego podemos seguir, si queréis. Madre mía. Bueno, le lanzo una pregunta en relación a algo que has comentado, Marina, al principio, que justamente este proceso de hacer esta película sobre este edificio y sobre la mecánica cuántica va un poco en correlación a investigaciones anteriores que estabas llevando a cabo, pues desde que todos conocemos de los centros de datos, de cómo reinvertir todo el calor excedente que producen los racks y los servidores de estos centros para hacer compostaje, para refrigerar o calefactar otras infraestructuras. En un edificio como este, habiendo filmado esta película, después de intentar desentrañar estas arquitecturas que muchas veces operan bajo el umbral de la detectabilidad, como son los centros de datos, ¿qué esperanzas tienes en arquitecturas como los centros de investigación o en este caso en concreto? Conocíamos todos el Barcelona Supercomputing Center, que es un modelo de éxito que tiene centro de datos y tuvo durante un tiempo, no sé si sigue ahí, intuyo, el ordenador cuántico, pero en esta democratización del conocimiento, ¿ves una esperanza con respecto a todas las arquitecturas que investigaste? Vale. Sí, creo que para mí es muy interesante trabajar con instituciones científicas públicas, ¿no? Porque lo que me he encontrado siempre es una apertura, una generosidad para intentar pensar cómo estas infraestructuras pueden trabajar de otra manera, ¿no? Porque efectivamente en los laboratorios científicos se generan unas condiciones muy particulares de aislamiento, de prevenir que haya vibraciones o que haya una temperatura diferente a la que sea adecuada, etcétera, para que puedan llevarse a cabo estos experimentos, ¿no? Y que estas tecnologías ocurran. Como muchos de estos lugares no tienen como su principal motivación, no es necesariamente el beneficio económico, me he encontrado como una mayor apertura a buscar modelos alternativos. Cosa que es muy difícil cuando te pones en contacto con corporaciones, en el caso de que su mayor interés es generar beneficio para sus accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, un centro de datos se puede rediseñar perfectamente para que utilice menos energía, menos agua, para intentar ver cuándo utilizar la carga computacional para alinearse a momentos del día, a la posibilidad de existencia de energía barata, las necesidades de las comunidades, etcétera. Pero eso no se hace, no por motivos técnicos, sino por motivos ideológicos, económicos, políticos. En las conversaciones con gente como Javier, como con la gente como el de IPC, hay una apertura, una curiosidad que compartimos, y yo creo que esa es la relación entre mundos más culturales, artísticos y científicos, en los que hay una curiosidad mutua y entonces se pueden tener conversaciones de qué pasaría si, ¿no? Dentro de las limitaciones que tenéis vuestro mandato, tenéis que hacer unos experimentos en particular, pero hay una apertura de mente y entonces ahí puedes empezar a plantear, oye, ¿qué pasaría si este supercomputador trabajara de esta manera, ¿no? Ahora mismo el aire lo lleváis al patio,
¿Se podría reutilizar? Sí. Bueno, pues ese tipo de conversaciones. Con el ordenador cuántico fue un poco más complejo porque yo creo que todavía se está viendo entender cómo funciona, ¿no? Luego hay cosas muy diferentes. Por un lado, es mucho más frágil, ¿no? O sea, requiere como un aislamiento mucho mayor que un supercomputador y además tiene algo que es para mí y para Manuel y Manu, que los tres compartimos interés en temas de la memoria en general. Era interesante que esa diferencia de los supercomputadores que trabajan mucho con el almacenaje de grandes cantidades de información, lo decimos un poco en la película, en los ordenadores cuánticos en muchos casos era el dejar ir la información. O sea, hay una parte que tiene que ver con el olvido, porque los estados cuánticos son muy frágiles y entonces, bueno, pues cuando los mides casi, lo puedes contar tú mejor, desaparecen. O sea, que cuando acumulas esa información se acumula en ceros y unos, no en todos los estados cuánticos que estás almacenando. Entonces no hay una necesidad de almacenamiento de información como la hay en los centros de datos. O sea, que estás hablando, aunque son tecnologías que yo entiendo que van muy de la mano, un computador cuántico trabaja muy a menudo con un supercomputador, ¿no? O sea, como que no son, muchas veces van en paralelo, tiene necesidades diferentes y en este caso yo, por ejemplo, tengo muchísimo menos conocimiento para hacer una propuesta de cómo trabajar con un ordenador cuántico que pensar en servidores, que creo que todavía tengo una formación que me permite estar más cómoda haciendo propuestas, ¿no? Entonces, a lo mejor justo ahora no, pero a lo mejor en 5 años voy a Javier y le digo que hagamos un experimento con ordenador cuántico y a lo mejor me dice que tal vez, que igual. Cuando estaba llegando, que todavía no se había puesto en funcionamiento, pues todavía creo que todavía hay muchas incógnitas, ¿no?, de la capacidad que tienen estas máquinas. Pero yo creo que está avanzando mucho. Y para resumir tu pregunta, creo que es precisamente en este tipo de lugares donde se pueden pensar en modelos completamente diferentes, precisamente por esa apertura y por que el interés de estas infraestructuras es otra, es el bien público, es el bien común. En este caso, Javier, o sea, en la película describes la cuántica como una nube asociada a una función de onda, un poco en la línea de lo que comentaba Marina, aterrizándolo mucho para que lo entendamos, ¿qué problemas, o sea, o qué modelos, o en qué paradigmas nos sitúa la cuántica en cuanto a presente y a futuro, en cuanto a solventar o a subsanar algunos retos contemporáneos que las computadoras clásicas no podían? Y bueno, siguiendo la línea de Marina, yo hacía referencia, o sea, le he preguntado porque esa nube muchas veces es muy críptica. En las arquitecturas de los centros de datos, que yo creo que la labor que tú has hecho a lo largo de mucho tiempo de intentar hacerlos visibles, de descajenerizarlos, de entender cómo funcionan, a la cuántica igual, desde una perspectiva bueno, mucho más mirando por el bien público, también le hace falta, y este documental en ese sentido pues, nos aporta al público general unas pistas para entender qué estáis haciendo en estos centros de investigación. La ventaja de un ordenador cuántico, el chip del ordenador cuántico lo que tiene es un número de bits cuánticos. Los bits cuánticos son estas nubecitas que acabo de escribir y este ordenador que se ha instalado en este edificio tiene 156, ni uno más ni uno menos. 156 de esas nubecitas que están distribuidas en un chip de 3 centímetros por 3 centímetros. Eso también es una paradoja. Para mantener y que funcionen 156 nubecitas sin que... O sea, imaginémonos lo que es tener una nubecita y que la nubecita durante un cierto tiempo mantenga sus propiedades. Que no haya un soplo de aire y se desparrame, porque entonces ya no computa, ya no vale. Entonces hay que aislar todo ese chip y, por tanto, el edificio de vibraciones, interacción con el exterior. Tenemos que poner 156 de esas nubecitas en un chip bidimensional y para mantener esas nubecitas en frío, criogénico, intenso, aisladas y que interaccionen bien entre ellas para resolver los problemas que describiré a continuación, necesitamos pues como 2.000 metros cúbicos
de 2 habitaciones, con criogenia, con electrónica de microondas, con estaciones de bombeo para la energía. Y lo que estamos haciendo es que esos 3 por 3 centímetros de chip estén funcionando. Eso es para lo que necesitamos todo el edificio, con un coste energético razonable comparado con los sistemas de almacenamiento de datos. Bueno, ¿por qué puede ser interesante tener esas 156 nubecitas funcionando frente a tener los transistores, los millones de transistores que tenemos en cualquiera de nuestras placas madres de los móviles? Tenemos millones de transistores, millones de bits que hacen puertas, operaciones. Los bits y la electrónica clásica lo que hace básicamente es sumar ceros y unos, pasa o no pasa corriente, y con todo eso se construye una lógica clásica que resuelve un montón de problemas. Pero la mayor parte de los problemas que puede resolver la electrónica clásica escalan linealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un problema que con electrónica clásica, un problema que abarca 10 variables, yo necesito una cierta potencia electrónica. Si mi problema abarca 20 variables, yo necesito el doble de procesadores. Pero si empiezo a interaccionar esas variables y unas dependen de otras, el problema evoluciona exponencialmente. Ya no necesito el doble, sino necesito 2 elevado a ese número de variables. Entonces, la computación cuántica, como precisamente estas nubes permiten superponer estados, o sea, analizar estados a la vez y sus correlaciones de un solo, lo ha explicado Aran en la película muy bien. Un laberinto, tú si metes 156 nubecitas, bits cuánticos, y puedes abordar con los 156 bits correlacionados y superpuestos un problema de 2 elevado a 156 variables, mientras que con un chip clásico puedes abarcar un problema de 156 variables. Por tanto, si uno quiere analizar un problema, por ejemplo, voy a ser un poco materialista, pero una minimización o optimización de una función matemática, que puede ser el riesgo de una cartera de inversión bancaria. Siento ser tan materialista, teniendo a Marina aquí, pero podemos cambiar el problema de optimización a cualquier otro problema de optimización más humanista, pero efectivamente una cartera de minimización está influida por miles de variables, de situaciones geopolíticas, oferta, demanda, y además va cambiando en el tiempo constantemente. Y esa variación en el tiempo de una sola variable, las correlaciones entre todas las variables, hace que evolucione y cambie la situación. Entonces, un ordenador clásico tiene que ir analizando todas esas dependencias de las variables, sus correlaciones, de una manera secuencial, lineal, y no puede hacerlo, no le da. Cuando el problema depende no de 2 o 3 variables, sino de 10.000 variables, ya el ordenador clásico no podría resolver esa dinámica o ese análisis de riesgo ni siquiera en toda la unidad del universo. El ordenador cuántico llega con sus 156 nubecitas, los bits cuánticos o qubits, y puede analizar de un solo 2 elevado a 156 variables y sus correlaciones. ¿Por qué? Porque puede superponerlas y abre todos los universos en tiempo real, todas las correlaciones, y nos da el resultado. Problema: que solamente tenemos el resultado final. No podemos, en un cálculo clásico, tú vas dejando secuencialmente que los ceros y los unos vayan operando, te lleva tiempo, pero puedes parar aquí, ves cómo está y sigues. En un ordenador cuántico no, porque el ordenador cuántico y las nubecitas analizan el espacio de correlaciones y variables de un solo, pero si tú intentas interferir, colapsas el estado. Es lo que ha explicado Aran con el baile, que están todos bailando y si paras, se queda colapsado y ya no funciona. Entonces, tú lo que ves es el resultado final, con toda la filosofía que involucra, pero no puedes introducir lo de la memoria, no tiene memoria en ese sentido, excepto la del resultado final. Pero tú obtienes el resultado final. Esa es la ventaja de la computación cuántica. Claro, pareciera que es una ventaja, pero desde otra óptica, cualquiera te podría decir, si no hay una archivística, una memoria, aparece el concepto de olvido, que es lo que contabas antes, Manuel y Manu, que os interesaba un poco ese punto casi de melancolía, de nostalgia, de no recuperar todo el proceso, de no tener como una cartografía procesual de cualquier operación, sea más materialista o de carácter más humanista. Pero
epistemológicamente, ¿qué camino describe esto? Es decir, nos enfrentamos a proyectar, a elegir arquitecturas para un ordenador que evidentemente soluciona muchísimos problemas, pero a la vez va olvidando, o sea, no va repitiendo, no almacena. ¿Por qué os interesaba esto? ¿Por qué aparece en vuestra aproximación a la cuántica el concepto de olvido? Bueno, yo creo también que todos los procesos de memoria o de historia incluso siempre se escriben desde el presente y conllevan una gran cantidad de olvido, no solamente de manera desintencionada, sino también en muchos casos hemos visto de manera intencional, ¿no? Recordamos unas cosas, pero estamos constantemente borrando otras, pensando, ¿no?, en procesos de historia, procesos de memoria, política, ¿no? Porque es interesante el olvido, porque de alguna manera el olvido se puede revisitar también, ¿no? Muchas personas que fueron olvidadas en procesos históricos surgen de nuevo y vuelven a salir, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, la cantidad de datos que se utilizan en un ordenador que va guardando eventos climáticos, guardando eventos climáticos, con la idea de que todo este pasado nos ayuda a producir, digamos, aproximaciones más exactas del clima futuro, pues tú estás consumiendo una cantidad gigante de energía. Este es el trabajo de Marina, pues ha lidiado mucho con esto, ¿no? Y es una inspiración gigante, yo creo que para muchos. Pero no, estás consumiendo una cantidad gigante de energía para poder, digamos, generar predicciones. Si tú de repente puedes tener formas de analizar otro tipo de datos sin producir, digamos, o sin necesitar, digamos, tantas fuentes, ¿no? Pues puedes tal vez pensar en otra forma de imaginar un futuro sin necesidad de tener ese tipo de archivo presente que estamos intentando generar siempre. Yo creo que algo como bonito de eso también, ¿no? No, por supuesto. Obviamente, pues hay que ver de qué manera se... Sí que quería apuntar un poco porque es muy interesante lo que estáis apuntando, ¿no? En relación a la memoria, el ordenador cuántico lo que hace es un proceso. O sea, que es un proceso, iba a decir de cálculo, pero en realidad lo que es un experimento, porque tienes las 156 nubecitas, los 156 bits cuánticos, y uno les manda unos comandos, que son los algoritmos cuánticos, y con las microondas los van poniendo en funcionamiento, los correlacionan y te da el resultado. O sea, se da un proceso. No hay memoria o trazabilidad en el proceso porque es puramente estadístico y probabilístico, pero el resultado es el que es. De hecho, en el ordenador cuántico, para obtener un resultado, se corre el mismo proceso 10.000 veces. En un ordenador clásico eso no se hace. En un ordenador clásico tú calculas una vez y si calcularas 10.000, las 10.000 te da lo mismo. En el ordenador cuántico, como es un proceso físico de correlaciones y de evolución, tienes que correrlo, como digo, unas 10.000 veces y hacer luego una estadística para obtener el resultado. Hay memoria en cuanto que te da un resultado y ese resultado lo puedes memorizar, pero no hay trazabilidad por su naturaleza probabilística del cálculo y el proceso. ¿Y los resultados no son siempre el mismo? ¿O sí? El resultado estadísticamente, al final te da un resultado muy exacto, pero es después de haber hecho un proceso estadístico de correrlo 10.000 veces. Y si lo corres solo 100 veces, el resultado no es tan exacto. Yo creo que eso también es una cosa que por eso nos entusiasma tanto la mecánica cuántica, porque parece un poco como que es un modelo que está vivo, como si fuera una persona que tú le preguntas algo y cada día pues te dirá una cosa porque le han pasado unas cosas diferentes en ese día. Como que creo que también, como que al final no es tanto como en un ordenador clásico, está como encerrando un montón de información en un sitio y siempre será la misma información y se queda ahí como muerta, como encapsulada, como criogenizada. Y al final creo que es esta cosa que por eso queríamos como darle esta cosa más como humana a esta película y como estas dudas y como sobre todo personas como dudando sobre cómo explicar, porque creo que tiene una cosa más como, sí, como algo más como un misticismo, como una vida, como algo más como personal, que no lo tiene tanto un ordenador clásico. Sí, si lo piensas frente a la inteligencia artificial más común que utilizamos, que
Le das una pregunta, un prompt al ChatGPT y te contesta de una manera que suena como con una certidumbre absoluta, aunque te diga una tontería, porque muchas veces pues alucina, ¿no? Pues nos parecía interesante como esta idea de eso, que tienes que preguntar 10.000 veces, ¿no? Y entonces que el mundo es algo un poquito más, que hay una incertidumbre, y abre posibilidades diferentes, un poco lo que decías tú antes, frente a esta idea más, la dicotomía del mundo o lo binario, pues se convierte en cosas más nubecitas que nos dan miedo, pero por otro lado te abre unas posibilidades de entender el mundo como de una forma más expandida y más generosa, que no acabamos de entender, al menos yo, pero por otro lado, pues sí, podemos pensar que necesitamos cierta certidumbre para movernos en el día a día. Por ejemplo, con Aran le decíamos, bueno, tú siendo científica y pensando en la computación cuántica, mecánica cuántica, ¿cómo lo vives en tu día a día? Y dice, bueno, pues al final en mi día a día tengo que ir al supermercado, hacer la cena, ir a recoger a mi hija, ¿no? Y esas cosas, o sea, podría pensar, mi hija está aquí y está allí, pero al final la voy a ir a recoger al colegio, ¿no? La dirección. O sea que, pero es interesante como abrirte a esa posibilidad de que las cosas no son tan rígidas como nos las imaginamos. Pero al final el día a día, lo que decíamos, pues te tienes que aferrar a ciertos aspectos más banales que te generan una cotidianidad que al final es en la que vivimos la mayor parte del tiempo. Sí, no, totalmente. Y en ese sentido, a mí hay una palabra que has utilizado, Javier, que me parece interesantísima, ya que tengo a tres arquitectos aquí en esta mesa, que es la trazabilidad. A nosotros nos educan durante 6 años o 5 años de universidad en un sistema como muy cartesiano, de planea esto, proyecta esto, dibuja esto. O sea, siempre hay como un método muy cartesiano de entender una realidad física. Y cuando tú, Manu, hacías referencia a esa cosa como que la cuántica tiene un punto casi místico o organicista, como una arquitectura, para calcular una serie de resultados que que olvidan esa trazabilidad, yo os quería preguntar, como arquitectes, a los tres, ¿qué claves nos da? Ya que estamos en la Casa de Arquitectura, ¿qué claves nos da la computación cuántica para enfrentarnos a procesos arquitectónicos o a los retos que tiene el presente contemporáneo de la arquitectura? Manuel no es arquitecto, pero es arquitecto honorario. ¿Cómo se llama? O sea, tú te metes en el mundo del arquitecto y yo en el tuyo, ¿no? En el cine. Bueno, ¿quieres? Bueno, pues no, justo el no arquitecto te respondo. Bueno, para mí una de las cosas que fue muy interesante desde hacer esta película era, bueno, intentar meterme en el contenido y pensar cómo se edita una película, porque el medio audiovisual es completamente lineal. De hecho, pues es una imagen sigue a otra, que sigue a otra, ¿no? Y muy difícil de alguna manera, ¿no?, romper con esto. Han habido muchas personas, lo hemos pensado durante el tiempo, ¿no?, como... Y una de las cosas que se me ocurrió es que cuando se habla de la edición, se habla de sequences of reveal, como secuencias de revelado, ¿no? Como la información se va dando y se va revelando de tal manera que mantiene la tensión. Y lo que yo pensé fue, bueno, ¿y qué tal si toda la información se revela antes de que pase? Entonces de repente aparecen los dibujos antes de que sean dibujados, aparecen partes de las explicaciones antes de que la explicación se dé, aparece por ejemplo la fiesta antes de que la fiesta se describa. Entonces era como intentando, bueno, pues hacer una película que fuera un poco menos lineal. Hubo una cosa muy graciosa con lo de la fiesta también, porque yo en algún momento... recuerdo que, bueno, estábamos pensando en metáforas y tal, y yo llamé a Marina y le dije, Marina, mira, yo quiero filmar una rave o una fiesta y tengo unos amigos que tienen una fiesta, voy a ir a filmarla. Y ella me dice, bueno, no lo veo, yo creo que no. Y bueno, pues entonces vamos a entrevistar esto fue muy gracioso, vamos a entrevistar a la científica, a Aran, que la vieron, y entonces ella después de pensar dice, bueno, es como una fiesta, y nosotros... Mira tú. Tuve que admitir que tenías razón, que era una buena idea. A mí a nivel de arquitectura me parece interesante
trabajar con Manu y Manuel en otro lenguaje, ¿no? O sea, yo no he estudiado cine y tengo la suerte de poder trabajar con gente que sabe de cine mucho, pero a mí me ayuda a pensar de otra manera, ¿no? Es lo mismo que cuando cuentas una historia a través de medios diferentes. Por ejemplo, yo no soy una persona muy sonora, pues ahora me fijo más en, ¿no? Algo, por ejemplo, que Manu, tú sí eres más sensible, diseñaste el sonido con Emil, pero pensar en la imagen, en el sonido, en la secuencia, que son cosas que a veces damos por hecho en arquitectura, y pensarlo desde el lenguaje fílmico me ayuda a pensar cómo escribo, cómo diseño de otra manera, ¿no? Es como al tener otras técnicas diferentes y jugar, porque con Manuel jugamos bastante, esos juegos, esos experimentos, luego los puedes llevar a otros lenguajes más cercanos, en teoría, a la arquitectura. No sé si a ti te pasa. Sí, sí, totalmente. Y creo que también, o sea, con esta película se hizo mucho como un ejercicio relacional, porque claro, cuando se hizo la película no estaba el ordenador cuántico todavía. Es como que parece que va a llegar, como que lo estamos esperando todos. Y entonces por eso como que al final todo gira en torno a todo lo que pasa alrededor, y al final creo que eso es como muy importante de resaltar en arquitectura, que siempre como que vemos el edificio pero no vemos pues todo lo que hay detrás del edificio, pues los paisajes extractivos detrás de todo el material que hay para ese edificio. Entonces al final en esta película están como todas esas conversaciones, como el hacer el modelo 3D del ordenador cuántico que no está todavía, y el grabar el cómo se construye, y como que tiene toda esa parte que sí que habla de esa trazabilidad de este objeto como tecnológico, que es como todo lo que hay alrededor, y como que tiene esa relacionalidad que también como que tiene como una cosa como muy de la cuántica, que yo creo que es en lo que para mí es en lo que se relaciona más como con esta cosa de la arquitectura. No sé si, Javier, ¿quieres añadir alguna cosa? Tú como arquitecto No, emérito. no, como espejismo, sí. Sí, no, en relación al proceso, ¿no? Y a todo esto, como esa interacción con arquitectura, con sonido, con otras expresiones, pues es verdad que en mecánica cuántica, la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica marca el proceso, ¿no? Pues lo decías tú. Y yo creo que en esa interacción de intentar entender, en la monitorización de convergencia entre continente y contenido que he aludido antes, hemos intentado explicar qué es la mecánica cuántica, y por lo que decís y por lo que nos ha llegado es que sí que de alguna manera habéis reflexionado desde la arquitectónica y desde el mundo audiovisual de qué significa o cómo podría impactar estos elementos de la mecánica cuántica en vuestros modos de hacer y modos de pensar. Y yo creo que eso es bueno, porque te saca de un esquema audiovisual, arquitectónico, y te lleva a explorar pues, otras posibilidades. En física, la pura realidad de la mecánica cuántica es moderna. Tiene 100 años, con los físicos alemanes que la postulan, y luego se ha comprobado experimentalmente que la única manera de entender cosas que ocurren en la naturaleza es desde la mecánica cuántica, que si no, no se entienden. Esto de las nubecitas que digo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, que no sé si es trasladable a la arquitectónica, al mundo audiovisual. La superposición de estados, que es la base de la computación cuántica. El hecho de que no computamos con ceros y unos sumando, sino con ceros y uno a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que en mecánica cuántica, un sistema cuántico puede estar en dos estados a la vez. No ser 0 o 1, como en clásico, sino 0 y 1 a la vez. Esto es el famoso gato de Schrödinger, que igual habéis oído hablar, que el gato de Schrödinger, cuando tienes la caja cerrada, no sabes si está vivo o muerto. En mecánica cuántica estaría en una superposición de vivo y muerto. O sea, estaría vivo y muerto a la vez. Bueno, esto es una tontería, porque en el mundo macroscópico no existen los estados cuánticos. O sea, tú, Marina, no puedes ser un estado cuántico. Te falta una cosa que ya dije en otro foro, que es la coherencia. O sea, el estado cuántico nos falta a todos, a ti y a todos, coherencia. El estado cuántico, los físicos decimos que para poder hacer cosas con él necesita un tiempo de coherencia. Es el tiempo en el que permanecen sus propiedades. Lo describimos como tiempo de coherencia, es muy bonito. Es el tiempo en el que la nube, el estado cuántico, se mantiene como nube.
con su amplitud, su estructura interna sin cambiar. En cuanto esa nube empieza a desparramarse, decimos que ha perdido su coherencia. Entonces, tú, yo, que somos una amalgama de átomos y son todos súper incoherentes, nuestras amplitudes y nuestras nubecitas están cambiando constantemente, no podemos hacer nada de operaciones. Pero en el mundo atómico, nosotros podemos superponer dos estados. Y eso es lo que no entendemos. Eso es lo que podríais llevar a una dimensión arquitectónica audiovisual y a ver cómo se podría trasladar. Pero en física hemos llegado a un punto en el que se comprueba que algo no es... tú y yo no nos podemos superponer. Tú eres tú, yo soy yo, o eres tú o soy yo. En la física cuántica, tú eres tú y yo a la vez. Una nube roja y una nube blanca se pueden superponer, y eso sí que se entiende. Por eso yo hago alusión a la nube, porque es como mezclar dos nubes, superponerlas, y la nube resultante no es una nube rosa, no, es nube roja y blanca a la vez. Eso es lo que no se entiende. Y la gente dice, la mecánica cuántica no se entiende. La mecánica cuántica no es intuitiva, pero se entiende. Hacemos matemáticas, hacemos ingeniería, hacemos computación con ella. Luego es una ciencia. No es que es, yo a veces rompo la lanza a favor, no es mística, no es esotérica, es ciencia, pero no es intuitiva, que tengas a la vez un estado que es dos cosas a la vez. Y eso es lo que te permite computar el doble de potente. Vaya rollo que os he soltado, ¿eh? Yo, de hecho... Ya no vuelvo a hablar. Si te puedo, no, al revés, si te puedo de hecho responder, bueno... No, que para nosotros ha sido un regalo enorme poder aprender de Javier y poder tener todas estas discusiones con Javier, no solo durante el proceso de la película, sino en el proceso posterior. Y una de las cosas, yo creo que también, que digamos para traerlo al campo de la arquitectura, lo audiovisual, ¿no?, que hablábamos, es que, claro, tal vez... Es un asunto también del lenguaje, ¿no? Como los medios de representación suelen estar acotados a nuestros mecanismos de percepción, ¿no? O sea, nosotros no hacemos cámaras con películas en infrarrojo, porque no podemos ver infrarrojo ni ultravioleta, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si fuéramos perros, haríamos películas en ultravioletas y verdes, y mucho verde, porque es un poco más parecido a como ven los perros, ¿no? Y creo que estar como en este mundo evolucionando de cierta manera, en la que vemos las cosas de cierta forma y las percibimos de cierta forma, nos limita a veces a entender otras cosas para las que no evolucionamos, digamos, tal vez para entender la física cuántica, y por eso de alguna manera se nos hace poco intuitiva, ¿no? Porque exige, digamos, hacer un par de concesiones, digamos, con el mundo empírico en el que vivimos, en el que las cosas parecen sólidas y tú tocas algo y ves algo y ¿no? Y entonces, de alguna manera eso, ¿no? Como ¿cómo tomas tú estos lenguajes nuevos y cómo intentas incorporarlos y crear imágenes con los medios tan acotados y tan reducidos que tenemos, ¿no? Es una pregunta para la cual no tengo una respuesta, pero por ejemplo, os voy a provocar, ya puestos a provocar. El análogo en arquitectónica, por ejemplo, de que dos espacios... Claro, en arquitectónica yo no soy un experto, pero vosotros lo sois más. Hay espacios polivalentes, ¿no? Y edificios con espacios polivalentes, que a veces son una cosa y otras son otra, pero no sería eso. Podría haber un espacio arquitectónico que fuese dos cosas a la vez, superpuestas. Podría haber un espacio audiovisual en el que no hay dos historias paralelas que van saltando y convergen, sino que son dos historias a la vez. O sea, ese es el tipo de salto brutal que da la física, ¿eh? No es una u otro, sino no son espacios polivalentes, historias paralelas, son espacios a la vez, son historias a la vez, son estados a la vez. Esa es la provocación de la física cuántica. Como es difícil de entender, para mí personalmente la manera de entender desde la arquitectura es como de la función más de contenedor, ¿no? O sea, luego, claro, la gente que sea mucho más inteligente puede empezar a pensar cómo se materializaría en el diseño arquitectónico, pero a mí, por ejemplo, me parece muy interesante que para que haya esa coherencia, ¿no?, necesitas crear las condiciones adecuadas para que haya cierta
Bueno, para que ese estado cuántico pueda mantenerse, para que haya coherencia. Entonces, la arquitectura, en este caso, llamándolo, porque le llamamos arquitectura, es el edificio, pero también es la climatización, todos los sistemas necesarios, etcétera, eso genera coherencia. Y a mí eso es lo que me parece muy interesante, decir, o sea, hay una infraestructura, hay un orden que permite que haya coherencia de un sistema que de otra manera sería prácticamente invisible, no lo podríamos medir. Y eso es lo que nos atraía también desde el punto de vista arquitectónico, pensar cómo en muchas ocasiones la arquitectura funciona de esa manera. Por ejemplo, por eso hay unas imágenes de una cueva, que es la reproducción de la cueva de Altamira, aquí en Madrid. Pero ese pensamiento de que desde la antigüedad, en muchas ocasiones, la manera de entender el mundo no es estar expuesto al mundo, que también ¿no? Hay, depende de muchas epistemologías, que es estar continuamente expuesto al mundo, es la manera de percibir, pero también hay otras corrientes en las que el entendimiento del mundo es solamente posible cuando te aíslas del mundo. Entonces, desde los filósofos griegos, meterse en la cueva durante días, inhalar gases tóxicos, alucinógenos, era lo que te permitía, ahí aislado del mundo, en una cueva, bajo tierra, entender el cosmos, entender el universo. Entonces, para nosotros por eso nos interesaba traer Canfranc, ¿no? Como un lugar en el que posiblemente también se utilice la física cuántica para avanzar esos experimentos, pensar en ese aislamiento absoluto para generar coherencia. Entonces, la coherencia viene de un aislamiento artificial del mundo. Si nos ponemos así, eso a mí personalmente es lo que me interesa. Para generar esa coherencia, tienes que generar un estado totalmente artificial a través de una arquitectura y aislarte del mundo. Y es una paradoja para mí pensar que solamente puedes entender el mundo al nivel más profundo separándote del mundo. Claro, yo lo primero que se me viene a la cabeza, y bueno, tengo una fijación personal por las palabras y me fascina que estéis ya un tiempo utilizando la palabra coherencia. Entiendo la metáfora que has hecho, Marina, de explicar una arquitectura a partir de la superposición de capas, de diversos estados, y también entiendo, pero me parece una paradójica que desde la física se utilice la palabra coherencia a una superposición igual de estados antagónicos, del 1 y el 0, o sea, de cosas que son, pues, que se pueden entender juntas, y podemos tildarlo de coherente, pero es un estado igual de alteración o de vibración. O sea, ¿por qué desde la física llamáis a eso coherencia? Llamamos coherencia en el sentido de que preserva de una manera sólida las propiedades. Es coherente en ese sentido, no es coherente en pensamiento, obviamente, pero es coherencia en cuanto a que ese sistema mantiene sus propiedades, pero son propiedades de superposición, de estar en los dos sitios a la vez. O sea, el 0 y el 1 en realidad puede ser cualquier cosa, puede ser un estado base y un estado excitado, por ejemplo, de un átomo o de un circuito superconductor. Entonces, lo que tenemos es que la coherencia, el tiempo de coherencia, es el espacio de tiempo durante el cual ese sistema cuántico preserva sus propiedades. Y eso, pues que sepáis que en este ordenador cuántico el tiempo de coherencia del qubit son microsegundos. El qubit puede actuar durante microsegundos. Después de unos microsegundos pierde su coherencia y hay que volver a formarlo. Eso es lo que nos referimos por coherencia, el tiempo durante el cual el estado es cuántico como tal. Bueno, no sé, yo me he y quedado, eso, pero... A mí lo que me parecía muy fascinante, voy a intentar explicar cosas que igual luego tú las explicas mejor, no. Pero que claro, lo que genera incoherencia es como el ruido externo, que también por eso, por ejemplo, está tan frío, porque la vibración entre la materia como que genera como ruido y añade esa incoherencia. Entonces también por eso esa metáfora de irse a la cueva en la que no hay nada de ruido del exterior, porque al final lo que tienes es como que aislarte completamente de todas las estimulaciones, que eso me pareció como muy interesante. Lo has explicado muy bien. Es la interacción con cualquier entorno lo que produce decoherencia, así lo describimos. Un estado entra en decoherencia cuando interacciona con... Por eso el chip tiene que estar a 11 milésimas de Kelvin, al cero más absoluto, ni siquiera en el frío más absoluto universo hay ese frío. Hay un sistema de bombeo con helio para mantener... Es como una especie de refrigerador, como el frigorífico que tenemos en casa, pero salvaje.
que te lleva hasta los 11 milikelvin, y esa temperatura hace falta porque si estuviera un poco más caliente ya hay vibraciones, e incluso lo que soporta el chip vibraría un poquito y ya en la nube, las 156 nubes no funcionan, sufrirían de coherencia. Y las ideas que estáis lanzando con respecto a la arquitectónica y a los medios audiovisuales, de ese aislamiento frente al control y demás, pues es muy, muy evocador, efectivamente. Bueno, era como para volver a tu provocación sobre la superposición en la arquitectura. Es que yo creo que también los arquitectos son muy dados a dividirlos cada espacio para que tenga su propio uso y su propia... Pero hay otro tipo de arquitecturas que, por ejemplo, hace poco en Idealista pues vi en Lavapiés, era como un ático que tenía un váter dentro de la ducha y se veía en la cocina, que estaba como en la cocina. Eso puede ser una forma de superposición, más desde el real estate, ¿no? ¿Coherente o incoherente? Incoherente, seguramente. Sí, no, precisamente eso es un ejemplo de la decoherencia que igual tiene la superposición de estados, pero no, yo a veces me quedo abrumado por las respuestas que dais, me cuesta, o sea, yo creo que en la película lo explica muy bien la científica que sale, que es como muy, quien te dice que entiende la mecánica cuántica, creo que no lo está entendiendo del todo. Y estoy viviendo eso en propias carnes en esta mesa, pero os quería lanzar una última pregunta, un poco para terminar y abrir la conversación, si alguien se anima a hacer alguna pregunta. ¿Cuánta coherencia hay en construir esta arquitectura que aparece en el documental para almacenar un ordenador cuántico? Que evidentemente todos sabemos la potencialidad, la capacidad de procesamiento, de obtener respuestas, de imaginar modelos computacionales, físicos, científicos deseables, pero ¿hay alguna posibilidad de atomización a nivel infraestructural, de reducción en un contexto donde las arquitecturas, las infraestructuras tienden a ser cada vez más expansivas? ¿Hay algún futuro para esto? ¿Hay alguna...? Una doméstica, una computación quantum doméstica. Lo que sí que te puedo apuntar es que antes se pensaba, por lo que he dicho antes, que las tendencias en computación cuántica eran intentar sumar cada vez un mayor número de bits cuánticos. Ahora tenemos hasta 156, pues tenemos otro ordenador cuántico en el Barcelona Supercomputing Center que han llegado a 25, 30. Es muy difícil sumar qubits porque cada vez que sumas qubits y los superpones se da la decoherencia. Entonces, más qubits, mayor riesgo de decoherencia y, por tanto, que no funciona. Entonces, las soluciones que están buscando en los itinerarios tecnológicos de las grandes corporaciones, Google, la propia IBM, no es tanto ir creciendo en número de qubits, voy a conectar con tu pregunta, no es tanto crecer en número de qubits porque ya llega un punto en el que no puedes controlar el error y la decoherencia. Ya no es controlable tecnológicamente. Y, sin embargo, se tiende ahora a una modularidad. Se está manteniendo los chips de 100, 200 qubits y se van a poner varios qubits con conexión cuántica, que es lo que están trabajando ahora, de tal manera que más que ir a un gran superordenador cuántico de millones de qubits, que parece que no está al alcance ni siquiera en los próximos 5 años, sí que puede estar al alcance ir creciendo en chips modulares y, por tanto, los sarcófagos, llamémosle así de manera irónica, todos los contenedores de esos chips modulares también se tendrán que adaptar a esa modularidad. Eso desde el punto de vista técnico. Ahora, ¿cómo ven el tema de la modularidad y demás? Pues vosotros habéis trabajado más sobre temas de sostenibilidad y demás en ese ambiente. Bueno, es una cuestión de sostenibilidad no solo a nivel de recursos, sino también de quién tiene posibilidad de acceder a la tecnología, ¿no? La cuestión es, claro, estas tecnologías son carísimas, ¿no? Igual que se ha democratizado la computación clásica, porque todos tenemos ahora un ordenador, la posibilidad de que la computación cuántica ahora es algo que está al alcance de muy pocas personas, ¿no? Lo sabes tú mejor que nadie. Entonces, la idea de que a lo mejor pensar en unos modelos en los que en cierto tiempo sea accesible a la población, pues no sé,
a lo mejor es interesante, ¿no? En el sentido de eso, como quién tiene acceso al conocimiento. Por otro lado, también estamos hablando de que si se multiplican, también se multiplican los recursos, se multiplican la energía que es necesaria para climatizar, o sea que no creo que hay ninguna solución perfecta. Tal vez para cada pregunta hay un modelo que es mejor, ¿no? O sea, entiendo que es importante tener este edificio, pero a lo mejor para otro tipo de usos, otro modelo más modular es más eficiente. De acuerdo. Bueno, si queréis...